Mi malvada suegra me echó a patadas de la casa estando embarazada de mis gemelos. Por favor, suéltame, me estás haciendo daño, grité. Pero ella me cubrió la boca con un pañuelo. Yo me desmayé y minutos después escuché a mi esposo decir: por fin nos vamos a deshacer de ella y de esos odiosos gemelos. Pero lamentablemente ellos pasaron por alto un dato muy importante. Lupita, una mujer de 27 años, amorosa y dedicada, acariciaba suavemente su vientre mientras observaba el paisaje a través de la ventana de su habitación. Estaba a solo unos meses de dar a luz a los gemelos que tanto había soñado tener, un motivo de alegría para ella, aunque no todos en su hogar compartían su felicidad. Desde que se casó con Alex, su vida había sido una montaña rusa de emociones. Lo que alguna vez fue un cuento de hadas, ahora parecía desmoronarse lentamente, consumido por la fría distancia de su esposo y la constante hostilidad de su suegra, Victoria. Victoria, una mujer de semblante severo, controlaba la casa con una autoridad implacable. Su presencia llenaba cada rincón con una tensión silenciosa, como si el aire en la casa se espesara cuando ella entraba en una habitación. No pasaba un día sin que Victoria dejara caer algún comentario venenoso, disfrazado de consejo o preocupación, sobre lo que Lupita debía hacer como madre, como esposa. Todo estaba bajo su escrutinio. Esa mañana, mientras Lupita terminaba de preparar el desayuno, Victoria entró en la cocina, su mirada fija en ella con una mezcla de desdén y algo más oscuro. Sin necesidad de palabras, Lupita sintió una oleada de incomodidad, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. «Todavía estás aquí», dijo Victoria, con su tono habitual de indiferencia, pero con un filo que cortaba profundamente. «No entiendo por qué sigues insistiendo en quedarte. Esos bebés traerán problemas, Lupita. Problemas que ni siquiera imaginas». Lupita, acostumbrada a los comentarios mordaces de su suegra, respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma exterior. No le iba a dar el placer de mostrar debilidad. «Estoy aquí porque es mi casa», respondió, su voz apenas un susurro, pero firme. Sabía que enfrentarse a Victoria no le traería paz, pero tampoco se dejaría intimidar. «Y mis hijos también tendrán su lugar aquí». Victoria sonrió de manera retorcida, como si hubiera escuchado una broma privada que solo ella comprendía. «Tus hijos», repitió con un tono burlón. «No te engañes, Lupita. Alex no está tan entusiasmado con esos niños como te hace creer». Esas palabras perforaron el alma de Lupita. Durante semanas, había notado la creciente frialdad de Alex, su esposo, el hombre del que una vez estuvo tan enamorada. Cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, cada vez más evasivo cuando se trataba de hablar del futuro. El temor de que Victoria estuviera en lo cierto la asfixiaba, pero no estaba lista para aceptar esa posibilidad. «Alex, me ama», contestó Lupita, intentando convencerse a sí misma más que a Victoria. «Amor, querida», respondió Victoria, con una mueca de lástima fingida, «el amor no siempre dura. A veces, se desvanece, se transforma en resentimiento, especialmente cuando las cosas no salen como uno espera». Lupita sintió un nudo en la garganta, pero no le daría el gusto de ver cómo esas palabras la afectaban. Terminó el desayuno en silencio, mientras Victoria la observaba desde la distancia, como si esperara ver cuándo se derrumbaría. Horas después, Lupita decidió que ya era suficiente. Esa tarde, cuando Alex llegó a casa, cansado y en silencio, ella supo que era el momento de enfrentar la creciente oscuridad que los envolvía. «Alex», llamó suavemente desde la sala, intentando no sonar desesperada, «tenemos que hablar». Alex levantó la vista de su teléfono, sorprendido por la seriedad en su tono. Se acomodó en el sofá, pero había algo en su postura que indicaba que no quería esa conversación. No quería confrontarla, pero Lupita ya no podía quedarse en silencio. «Sé que has estado distante», comenzó ella, sentándose a su lado. «Y sé que tu madre te está metiendo ideas. Pero esto tiene que parar. Estoy embarazada de nuestros hijos, y necesito saber si estás conmigo en esto». Alex la miró, y por un instante, Lupita creyó ver al hombre del que se enamoró, el hombre que prometió cuidarla y amarla. Pero lo que siguió fue peor que cualquier insulto o rechazo. «No es eso, Lupita», dijo él, con una frialdad que la paralizó. «Solo, hay cosas que no entiendes. Mi madre tiene razón en algunas cosas». Lupita sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca pensó que Alex realmente estuviera de acuerdo con su madre. El miedo que había estado sofocando durante semanas se hizo realidad en esa sola frase. «¿Qué cosas?»,
Su voz temblaba ligeramente. ¿De qué estás hablando? Alex se levantó del sofá, como si las paredes de la casa se cerraran sobre él. No podía mirarla a los ojos. Los gemelos, no es el mejor momento, Lupita, dijo en un tono frío. Mi madre cree que nos traerán problemas, y no estoy seguro de que podamos con esto ahora. Las palabras de Alex cayeron como un veneno mortal. Lupita sintió como su mundo se rompía en pedazos. Se levantó lentamente, tratando de contener el torrente de emociones que la abrumaban. ¿Problemas? Su voz ahora estaba llena de incredulidad. Son nuestros hijos, Alex. ¿Tú los querías? Tú me lo prometiste. ¿Cómo puedes decir algo así? Alex no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia el pasillo donde su madre siempre estaba al acecho. Era como si el eco de las palabras de Victoria resonara en sus oídos, un eco que él no podía ni quería ignorar. No es tan simple, Lupita, dijo finalmente. Mi madre sabe lo que es mejor para esta familia. Lupita retrocedió, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La sombra de Victoria se cernía sobre su matrimonio, pero jamás imaginó que Alex la dejaría entrar de esta manera. Antes de que pudiera replicar, una puerta se abrió al fondo del pasillo. Victoria apareció en escena, como un ave de rapiña, con una sonrisa en los labios. ¿Todo bien, hijos? Preguntó, fingiendo amabilidad mientras su mirada fija en Lupita delataba su verdadera intención. Lupita no pudo soportarlo más. Las lágrimas que había contenido finalmente escaparon, y con una mezcla de dolor y furia, se dirigió a la habitación. Ya no puedo hacer esto, susurró mientras caminaba, apenas audibles sus palabras. Victoria, satisfecha de ver su efecto, no dijo más. Mientras Lupita cerraba la puerta tras de sí, una sensación oscura y sofocante la invadía. Su mundo estaba colapsando, y lo peor de todo era que la persona en la que más confiaba, Alex, la estaba traicionando. Lupita no había dormido en toda la noche. El eco de las palabras de Alex resonaba en su mente una y otra vez, como una sentencia que no podía escapar. Mi madre tiene razón, no es el mejor momento. Se levantó del borde de la cama, acariciando su vientre con ternura mientras una mezcla de desesperación y furia la invadía. Sus hijos, los gemelos que tanto anhelaba, estaban en peligro, y el hombre que prometió estar a su lado no solo había fallado en protegerlos, sino que parecía haber elegido el lado equivocado. El sonido de pasos pesados la sacó de sus pensamientos. Desde la puerta entreabierta, escuchó a Alex hablando en voz baja con su madre. Se acercó sigilosamente al pasillo, lo suficiente para oír sin ser vista. Entonces, dijo Victoria con voz seria. Ya te dije que no puedes dudar ahora, Alex. Esto tiene que hacerse antes de que sea demasiado tarde. Lo sé, mamá, respondió Alex, aunque en su voz había una tensión que antes no estaba allí. Pero no sé si puedo, ella está embarazada, y yo, su voz se quebró, pero rápidamente se recompuso. Esto es demasiado. Victoria no mostró compasión. Le lanzó una mirada dura, el tipo de mirada que él había aprendido a obedecer desde niño. ¿Escuchaste lo que te dije? Victoria levantó la voz, cortante. Esos gemelos no deben nacer. Si lo hacen, será el fin de esta familia. Hay cosas que tú no entiendes, pero confía en mí, esto es por nuestro bien. Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esos gemelos no deben nacer. Las palabras rebotaban en su cabeza, haciéndola tambalearse. ¿Qué clase de monstruo era su suegra? Y, lo peor de todo, ¿por qué Alex parecía estar considerándolo? Se aferró al marco de la puerta, tratando de no desmoronarse. Tenía que mantenerse fuerte. Alex era su esposo, el padre de sus hijos, el hombre que, en algún lugar de ese corazón endurecido por su madre, todavía la amaba. Tenía que hacerlo entrar en razón. No podía dejar que la manipulación de Victoria destruyera lo poco que quedaba de su familia. Más tarde, cuando Alex subió a la habitación, Lupita decidió enfrentarlo. No podía callar más. La traición que sentía era insoportable, pero debía saber la verdad. Tenemos que hablar, dijo Lupita mientras Alex entraba, sin darle tiempo a escapar de nuevo. Alex la miró con ojos cansados, sabiendo lo que venía, pero también demasiado acobardado para evitarlo. Se sentó en la cama, evitando su mirada. Lupita, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Alex.
Tú me vas a escuchar. Yo escuché lo que dijiste. Esos gemelos no deben nacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando aquí? Su voz se quebraba, pero no podía detenerse. Son nuestros hijos, Alex. ¿Cómo puedes hablar de ellos como si fueran una maldición? Alex se frotó el rostro con las manos, como si la presión del momento fuera insoportable. No lo entiendes, no es tan simple, dijo con voz temblorosa. Explícamelo entonces. Gritó Lupita, acercándose más, exigiendo respuestas. Porque yo no entiendo cómo un padre puede siquiera pensar en hacer daño a sus propios hijos. ¿Qué te está diciendo tu madre? ¿Por qué está haciendo esto? Alex, con los ojos cargados de culpa, finalmente la miró a los ojos. Por primera vez, Lupita vio el miedo real en él, un miedo que no había visto antes. Pero lo que él dijo a continuación la dejó completamente helada. Mi madre, empezó Alex, luchando por encontrar las palabras. Mi madre cree que los gemelos, que ellos traerán algo oscuro a la familia. Que si nacen, nos destruirán. Esto no es solo un capricho suyo, Lupita. Hay algo más grande en juego. Lupita dio un paso atrás, atónita. ¿Oscuro? ¿Destruir? ¿Qué tipo de locura estaba escuchando? Era como si de repente estuviera en medio de una película de terror. ¿Qué estás diciendo? Preguntó en un susurro, casi sin aliento. Esto es una locura, Alex. Son solo bebés. No pueden traer oscuridad, no pueden destruir nada. Tu madre está enferma. Alex se levantó de golpe, irritado, sus emociones mezcladas en un torbellino. No hables así de mi madre, exclamó, apuntando hacia ella con el dedo. Tú no entiendes lo que hemos pasado, lo que esta familia ha sufrido. Ella solo quiere protegernos, protegerme, protegerte también. Lupita sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La conexión entre Alex y Victoria era más profunda de lo que ella había imaginado. Lo tenía completamente controlado, convencido de que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba eliminar a sus propios hijos. No era solo un problema de manipulación, había algo más siniestro en juego, algo que Lupita no alcanzaba a comprender del todo. ¿Y tú estás dispuesto a seguirle el juego? Preguntó Lupita con la voz quebrada, lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Vas a hacer lo que ella dice y acabar con tus hijos? ¿Conmigo? Alex no respondió. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Lupita lo entendió entonces. Su esposo, el hombre al que amaba, ya no estaba de su lado. No era solo la influencia de Victoria. Alex había elegido. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Victoria entró en la habitación sin tocar, como si todo le perteneciera. Su presencia era asfixiante. ¿Problemas, hijos? Dijo con su voz suave y venenosa. Lupita se volvió hacia ella con furia en los ojos, el dolor transformado en una determinación ardiente. Tú, empezó Lupita, pero Victoria no le dio oportunidad de continuar. Lupita, querida, dijo con una sonrisa helada, tú no entiendes lo que está en juego. Estos bebés no son lo que tú crees. Y mientras sigas aferrada a esta idea romántica de formar una familia, pondrás a todos en peligro. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Esas últimas palabras hicieron que el estómago de Lupita se revolviera. Lo que es mío. Para Victoria, nada más importaba. Lupita no era más que un obstáculo en su plan. No te atrevas a tocar a mis hijos, dijo Lupita, su voz temblando de furia contenida. Si piensas que voy a permitir que les hagas daño, estás muy equivocada. Victoria no se inmutó. Su mirada era fría, calculadora. No tendrás que hacerlo, respondió, acercándose lentamente a Lupita. Ya tomamos una decisión. Antes de que Lupita pudiera reaccionar, sintió una mano firme en su brazo. Victoria, con una rapidez que no había anticipado, le cubrió la boca con un pañuelo empapado en un líquido desconocido. Todo empezó a dar vueltas. Alex fue lo último que alcanzó a susurrar antes de desmayarse. Cuando todo se oscureció, Lupita escuchó a lo lejos la voz de su esposo, tan distante y llena de resignación. Por fin nos vamos a deshacer de ella y de esos odiosos gemelos. Lupita despertó en la oscuridad. Estaba tirada en el suelo de una habitación que no reconocía. Intentó moverse,
pero el dolor la debilitaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La voz de Alex resonaba en su cabeza, llenándola de una desesperación abrumadora. Su propio esposo estaba dispuesto a destruirla. ¿Y sus hijos, qué les harían? La realidad era más aterradora de lo que jamás imaginó, y ahora, en esa penumbra opresiva, supo que estaba sola en esta lucha. Si quería sobrevivir y proteger a sus gemelos, tendría que enfrentarse no solo a Victoria, sino a Alex también. Lupita despertó en la oscuridad, desorientada, con el cuerpo dolorido y el frío penetrante de la habitación en la que se encontraba. Se incorporó lentamente, sintiendo como su cabeza latía con intensidad. El olor a humedad impregnaba el aire, y sus manos temblorosas tocaron el suelo, intentando ubicarse. La oscuridad parecía aplastarla, como si el propio aire la asfixiara. La desesperación la envolvía, pero un pensamiento la sostuvo en medio del caos: sus hijos. El recuerdo del pañuelo en su boca, la traición de Alex y la cruel frialdad de Victoria resonaban como ecos en su mente. Por fin nos vamos a deshacer de ella y de esos odiosos gemelos. Esa frase seguía retumbando en su interior, como una daga clavada en su alma. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía permitir que ganaran. No dejaría que le arrebataran a sus hijos. Se levantó con esfuerzo, su vientre pesando más que nunca, y comenzó a tantear la pared en busca de una salida. Sabía que no podía quedarse allí. Si había algo que entendía ahora era que estaba en una carrera contra el tiempo. Victoria y Alex ya no eran su familia, eran sus enemigos. Mientras recorría el espacio en penumbra, encontró una pequeña puerta, oculta en la pared. La abrió con cuidado, revelando un estrecho pasillo que parecía llevar hacia algún lugar fuera de la habitación. El corazón de Lupita latía desbocado, pero siguió adelante. Cada paso era una lucha contra el miedo, el agotamiento, y el dolor físico que la atormentaba. Pero el miedo a perder a sus gemelos era más grande que cualquier otra cosa. A medida que avanzaba por el pasillo, las imágenes del pasado reciente comenzaban a filtrarse en su mente. Recordaba momentos específicos, aquellos en los que Victoria había demostrado su verdadero poder sobre Alex, desde sus primeros días de matrimonio. Como una víbora enroscada, siempre estaba ahí, acechando, manipulando, susurrando al oído de su hijo. Lupita había sido testigo de cómo la relación entre madre e hijo se había convertido en algo más parecido a una devoción enfermiza. Y ahora entendía que había algo mucho más oscuro detrás de esa influencia. Finalmente, llegó a una pequeña sala con luz tenue que parecía una bodega. Lupita descubrió unas viejas cajas de madera apiladas a lo largo de las paredes. Fue entonces cuando, al escarbar entre las cajas, su mano tocó algo extraño, un conjunto de cartas viejas, envueltas en un lazo de tela. Eran cartas amarillentas, con las esquinas dobladas por el tiempo. Sintió que había algo importante en ellas, algo que Victoria no quería que nadie descubriera. Desesperada por respuestas, Lupita desató el lazo con manos temblorosas y comenzó a leer las primeras líneas. Lo que descubrió en esas cartas cambió por completo la historia que creía conocer. Las cartas pertenecían a la madre de Victoria, la abuela de Alex, y contaban una historia de tragedia, supersticiones y secretos que habían sido cuidadosamente escondidos por generaciones. Lupita supo en ese momento la verdad: Victoria no solo estaba obsesionada con los gemelos por una superstición cualquiera. No, la razón era mucho más siniestra. La familia de Alex tenía un oscuro pasado lleno de muertes y desapariciones, todas ellas conectadas con el nacimiento de gemelos. Victoria creía firmemente que los gemelos eran una señal de maldición, una maldición que ella misma había provocado años atrás. En una de las cartas, la madre de Victoria mencionaba el nacimiento de gemelos en su propia familia, gemelos que murieron misteriosamente poco después de nacer. La carta insinuaba que la muerte de esos bebés fue causada por alguien cercano a la familia, y desde entonces, el linaje había quedado marcado. Victoria estaba convencida de que la llegada de los gemelos de Lupita era una repetición de esa tragedia, y que debía evitarse a toda costa para salvar a la familia de la destrucción total. Lupita se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Victoria no era solo cruel. Estaba completamente trastornada, presa de una creencia irracional y peligrosa que la había empujado a cometer actos impensables. Y lo peor de todo, Alex estaba siendo arrastrado en esa locura, incapaz de resistirse al control de su madre. Justo en ese momento, un ruido de pasos le indicó que no estaba sola.
Su cuerpo se tensó al escuchar la puerta abrirse lentamente, y vio la figura de Alex en la penumbra, entrando en la sala. Lupita, la voz de Alex sonaba baja, casi como un susurro, cargada de culpa y confusión. No quería que esto llegara tan lejos. Lupita apretó las cartas contra su pecho, sintiendo el miedo recorrerle la piel. Su respiración se aceleró, pero esta vez no era por el pánico. Era por la ira contenida que luchaba por salir. ¿No querías?, respondió ella con voz cortante, enfrentándose a él. Entonces, ¿por qué lo permitiste, Alex? Me traicionaste. A mí. A nuestros hijos. Su tono se elevaba con cada palabra, llenando la pequeña sala con su furia y dolor. ¿Te has dado cuenta de lo que tu madre está haciendo? Nos quiere matar, Alex. A mí y a nuestros hijos. Alex dio un paso hacia ella, intentando calmarla, pero Lupita retrocedió, manteniendo la distancia. No lo entiendes, dijo él con desesperación. Mi madre está convencida de que si esos gemelos nacen, algo horrible va a suceder. No puedo desobedecerla. Siempre ha tenido razón, siempre ha sabido lo que es mejor para la familia. Lupita lo interrumpió con un grito que resonó en las paredes. No. Ella está enferma, Alex. Está loca. ¿No ves que te está usando, que te ha manipulado toda tu vida? El dolor en sus palabras era palpable. Y tú la sigues, incluso cuando sabes que está mal. Alex vaciló. Era evidente que estaba dividido, desgarrado entre la devoción ciega a su madre y los restos de amor que aún sentía por Lupita. Por primera vez, una chispa de duda brilló en sus ojos. No sé qué hacer, murmuró, bajando la mirada. No sé en quién creer. Lupita, sintiendo que esta podría ser su única oportunidad, sacó las cartas y se las arrojó a Alex. Lee esto. Su voz estaba cargada de una calma peligrosa. Mira lo que tu madre ha estado ocultando. Lee lo que realmente sucedió en tu familia. Alex recogió las cartas, y mientras las leía, su rostro palidecía. Con cada palabra que absorbía, su comprensión del mundo que su madre había tejido comenzaba a desmoronarse. Las cartas revelaban la verdad. Victoria había provocado la tragedia familiar que tanto temía repetir. Era ella quien estaba maldita, no los gemelos. Y su obsesión por proteger a la familia era solo una fachada para encubrir sus propios crímenes. El silencio que siguió fue abrumador. Alex dejó caer las cartas, su cuerpo temblando. Lupita lo observaba desde la distancia, con los ojos llenos de una mezcla de ira y compasión. ¿Ahora lo ves?, dijo con suavidad. Tu madre ha destruido esta familia, y te está arrastrando con ella. Alex no respondió de inmediato. Su rostro reflejaba una lucha interna desgarradora. Finalmente, susurró. Tengo que hablar con ella. Lupita dio un paso al frente, sus ojos llenos de determinación. No, Alex. Tienes que decidir. O la eliges a ella o eliges a nosotros. Alex levantó la vista, su mirada perdida en un mar de dudas. Alex se quedó inmóvil, sosteniendo las cartas en sus manos. Las palabras que había leído lo golpeaban como una ola imparable. La realidad que había conocido se desmoronaba ante él, y todo lo que siempre había creído de su madre se teñía de una oscuridad que no podía soportar. Las cartas lo revelaban todo. Victoria había sido la causante de las tragedias en su familia. Su paranoia, su creencia enfermiza en maldiciones y su necesidad de control habían llevado a la muerte a aquellos gemelos de los que tanto hablaba. Lupita, con el rostro aún lleno de dolor y determinación, lo observaba en silencio. Sabía que este era el momento decisivo. Alex debía elegir entre el amor que alguna vez les unió o seguir arrastrado por las garras de su madre. Alex, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, no hay más tiempo. Tú has leído esas cartas. Ya no puedes fingir que no sabes. Tienes que decidir si estarás con nosotros o si seguirás siendo el títere de tu madre. Él levantó la mirada, sus ojos cargados de confusión. Todo dentro de él estaba en guerra. Sabía que Lupita tenía razón, pero los años de manipulación, el miedo a desobedecer a Victoria, lo mantenían paralizado. Intentó hablar, pero sus labios apenas se movían. Yo, no sé si puedo. Mi madre. Lupita lo interrumpió antes de que pudiera terminar. No es tu madre quien está en peligro, Alex. Somos nosotros.
Soy yo. Son tus hijos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero su voz no vaciló. No puedo seguir haciendo esto. Si no vas a salvarnos, entonces lo haré yo, sola. Alex sintió un vacío abrirse en su pecho. Era como si la vida se escapara de sus manos. Pero antes de que pudiera responder, un sonido agudo rompió el silencio. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, y el eco de los pasos de Victoria resonó en el pasillo. Lupita y Alex se miraron, sabiendo que ella estaba cerca. No había más tiempo para palabras. Lupita se adelantó, decidida a enfrentarse a la fuente de todo su sufrimiento. Sin esperar a Alex, salió del cuarto hacia el pasillo, encontrándose con Victoria al final de las escaleras. Victoria la esperaba, con los brazos cruzados y una mirada gélida en su rostro. Sus ojos, fríos y calculadores, estudiaban cada movimiento de Lupita, como si estuviera planeando su siguiente jugada. Así que lo has descubierto todo, dijo Victoria con voz serena, como si las revelaciones de las cartas fueran irrelevantes. No creas que te servirá de algo, querida. Alex nunca te elegirá a ti. Esta familia siempre ha sido mía, y siempre lo será. Tú solo eres un obstáculo, como lo fueron otros antes que tú. Lupita sintió una furia arder dentro de ella. Ya no tenía miedo. El control que Victoria había ejercido sobre su vida se rompía con cada segundo que pasaba. Avanzó hacia ella, con los ojos encendidos. Tú no eres más que una asesina, dijo Lupita, su voz temblando de ira. Destruiste tu propia familia, mataste a esos gemelos, y ahora quieres hacer lo mismo conmigo y con mis hijos. Pero no te lo voy a permitir. Ya no te tengo miedo, Victoria. Victoria soltó una risa seca, casi burlona. ¿Miedo? Tú no sabes lo que es el verdadero miedo. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantener a esta familia a salvo. Todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien. Y si eso significa que esos gemelos no deben nacer, entonces así será. Lupita dio un paso más hacia ella, desafiándola. No vas a tocar a mis hijos. No esta vez. En ese momento, Alex apareció en el umbral, observando la escena con el corazón en la garganta. Las dos mujeres que más habían marcado su vida estaban frente a él, enfrentadas como dos fuerzas imparables. Sentía la presión creciendo dentro de él, una presión que había soportado toda su vida. Y finalmente, algo dentro de él se rompió. Mamá, basta, dijo Alex, con una voz que apenas podía reconocer como suya. Caminó hacia el centro de la sala, colocándose entre ambas mujeres. Ya no puedo seguir haciendo esto. Sé lo que hiciste. Lo vi en esas cartas. Tú fuiste la causa de todas esas tragedias. Y ahora quieres destruir a mi esposa y a mis hijos. Pero no te lo voy a permitir. Victoria lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Nunca había esperado que Alex se volviera contra ella. Su control sobre él había sido absoluto durante tantos años, y ahora, por primera vez, lo veía tambalearse. Alex, no seas ingenuo, dijo Victoria, suavizando su tono, como una serpiente que intenta tranquilizar a su presa. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Para protegerte. Esa mujer no entiende lo que está en juego. Alex negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, mamá. Soy yo quien no ha entendido. Tú has manipulado todo esto. Me has manipulado a mí. No me protegías, te protegías a ti misma. Y yo he sido un tonto por no verlo antes. Victoria dio un paso atrás, furiosa. La fachada de calma que había mantenido durante tantos años se derrumbaba ante sus ojos. Su mayor temor, el perder el control, se hacía realidad. «Eres un ingrato», gritó, con una furia que no había mostrado antes. «Yo te di la vida, yo te cuidé, y así me lo pagas». ¿Por ella? ¿Por esos malditos gemelos? Lupita, que había permanecido en silencio mientras Alex se enfrentaba a su madre, finalmente habló. Estos gemelos no son una maldición. Ellos son lo único bueno que queda en esta familia. Victoria, completamente desencajada, lanzó una mirada de odio hacia Lupita. No lo permitiré. Te mataré antes de que nazcan, antes de que me destruyan. Pero antes de que pudiera hacer algo, Alex se interpuso, bloqueando el camino hacia Lupita. No, mamá. No más.
Si quieres lastimar a alguien, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Baek Choya se detuvo, sorprendida por la firmeza de su hijo. La locura en sus ojos comenzó a disiparse, dándose cuenta de que había perdido todo lo que alguna vez había controlado. Finalmente, rompió en sollozos, cayendo de rodillas en el suelo. Alex, con el corazón destrozado, la miró una última vez antes de girarse hacia Lupita. Sus ojos reflejaban todo el dolor, el arrepentimiento y el amor que había contenido durante tanto tiempo. Lo siento tanto. Nunca debía haber permitido que esto llegara tan lejos. Lupita, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero en ese momento, sentía que finalmente tenían una oportunidad de empezar de nuevo. La policía llegó minutos después, alertada por un vecino que había escuchado los gritos. Baek Choya fue llevada en custodia, sumida en su propia miseria y derrota. Lupita y Alex, de pie uno al lado del otro, observaban cómo la ambulancia se llevaba a su madre. El aire en la casa parecía más liviano, como si una sombra se hubiera levantado al fin. ¿Crees que podamos superar esto?, preguntó Alex, con la voz llena de esperanza, pero también miedo. Lupita tomó su mano, apretándola con fuerza. Lo superaremos. Por nosotros, por nuestros hijos. Y en ese instante, mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, supieron que la oscuridad que había cubierto su vida finalmente se había disipado. Pero el verdadero viaje hacia la sanación apenas comenzaba. Victoria fue trasladada al manicomio pocos días después de ser detenida. Los médicos confirmaron lo que Lupita y Alex habían comenzado a sospechar. Baek Choya padecía severos problemas mentales, agravados por años de delirios paranoicos. Toda la historia de la maldición familiar y los gemelos que traerían destrucción no era más que un producto de su mente enferma. Su obsesión había alcanzado un punto de no retorno, llevándola a distorsionar la realidad y a cometer actos terribles en nombre de una protección que nunca fue necesaria. Con el diagnóstico claro, Alex comprendió que su madre había estado luchando contra demonios internos durante toda su vida. Aunque sentía una profunda tristeza, también supo que su lugar ya no estaba con ellos. El manicomio sería su nuevo hogar, donde recibiría el tratamiento que tanto necesitaba. Lupita y Alex, por su parte, comenzaron a reconstruir su vida. Aunque las cicatrices de la traición y el dolor perdurarían, sabían que el futuro que les esperaba, con sus gemelos por nacer, ya no estaba empañado por fantasmas del pasado. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.